Ok, amados, continuamos con esta serie, la doctrina apostólica, entre lo cual hemos estado viendo esta doctrina, que es la doctrina del cielo. Hoy es el tercer sermón acerca de la doctrina del cielo. Es una doctrina muy bella de estudiar porque es un ánimo, es un aliciente, es una forma en que podemos recibir, amados, esa dosis de, por decirlo así, ¿verdad? De deseo en el espíritu de continuar, de luchar, de confiar, porque es el premio, la presencia de Dios, el cielo, el lugar donde Él habita y donde nosotros podremos habitar con Él. Acá hay lugar, mira Juan, acá en esta, donde está acá Yajaira. Levanta la mano Yajaira para que ahí hay lugar. Entonces, vamos a rápidamente a leer, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y estábamos viendo la semana pasada la historia de Lázaro y el rico. Estuvimos viendo, ¿verdad?, los paralelos que hay en el infierno y en el cielo. Estuvimos viendo cómo y por qué Lázaro fue al cielo, cómo y por qué el rico fue al infierno, y cómo nos describe la palabra de Dios y cómo podemos poner nuestra fe y tener completamente la confianza en que esto es lo que sucede en cada persona que ha existido y que existirá cuando muere. Tenemos completa y plenamente la fe que lo mismo que le sucede a Lázaro les va a suceder a los hijos de Dios, y lo mismo que le sucede al rico que no es hijo de Dios va a suceder a todos aquellos que no han aceptado, que han negado, que no se han entregado al Señor. Y decíamos, ¿por qué tan importante estudiar esto, hermanos? ¿Y por qué tan necesario? Porque, amados, pues precisamente es la corona de vida, es el premio, es lo que el Señor nos quiere ofrecer y dar por haber confiado y por haber muerto a nosotros mismos y por haber entregado nuestra vida, no a los placeres, no a las cosas de este mundo, sino a Él. A pesar, perdón, no solamente el Señor, hermanos, nos da el perdón y nos quita el castigo, sino ahora nos premia por haber confiado en Él, no porque lo merezcamos. Y el cielo no se gana, y no malinterprete, no se gana el cielo, hermanos. El cielo es un regalo que se da con ciertas condiciones, pero nadie ganamos el cielo, nadie lo ganamos, nadie merecemos el cielo, pero por fe lo obtenemos cuando confiamos en lo que el Señor Jesús nos dice que hagamos. Y ahí es como podemos ir. Y dijimos que para nosotros tal vez ya es algo que, claro, el cielo, ahí vamos a ir, pero dijimos que para la iglesia en Tesalónica, cuando ellos todavía, ¿verdad?, empezaron apenas a vivir en Cristo, ignoraban esta doctrina. Y Pablo, ¿verdad?, se las escribe. Y quiero nada más hacer un resumen de lo de la semana pasada, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante. Dice Pablo: tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. 4, capítulo 4, verso 13. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Felipe, ¿verdad?, pues toma consuelo en esto. Con tu papá no es una casualidad, mi hermano, ¿verdad?, que hoy continuemos con esta serie. Fíjense bien, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucede con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos eso? Amén. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. No lo dice el apóstol Pablo, dice, les decimos lo siguiente por parte del Señor. Dice: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, va a descender del cielo, con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Y primero los cristianos, o sea, los que hayan muerto en Cristo, se van a levantar de sus tumbas primero. Luego, junto con ellos, ¿verdad?, vamos a ser levantados los que estamos vivos en la tierra. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras.
Anima a tu hermano y a tu hermana, dice el apóstol Pablo con estas palabras. Dile, hermano, anímense, hermanos. Dice, hermano, dile, hermana, el Señor viene por nosotros para llevarnos donde está Él. Anímate. Amén. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Anímense unos a otros, díganse esas palabras. Aunque hay tristeza en el corazón porque seres queridos se han ido, a lo mejor tenemos enfermedad entre nuestra iglesia, hermanos. Hay enfermedad. A nuestro hermano Javier sí le detectaron ya el cáncer y sí va a tener que ser operado y sigue empeorando su condición. Hay dolor en la congregación, en las familias. Hay enfermedad, hay pérdida. Pero animémonos, porque iremos donde el Señor está. Y el Señor vendrá y estaremos con Él, amados, para siempre. Amén. Empezamos también, amados, a ver, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús nos relata en el libro de Lucas. Y acerca, ¿verdad?, cómo podían interactuar Abraham, Lázaro con el hombre rico. Cómo podían verse. Hablamos del Hades, el lugar de los muertos. Cómo es que estaba antes configurado, antes de que el Señor Jesucristo descendiera y entonces tomara el paraíso y lo llevara a donde Él está, el cielo. Y nos quedamos entonces en el infierno, hablando en el infierno intermedio. ¿Qué pasa cuando las personas sin Cristo mueren? Y nos fuimos y referimos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos entonces a Apocalipsis capítulo 20, aquí nos quedamos la semana pasada. Dijimos que así como el Señor le dijo al ladrón que estaba muriendo a un lado de él, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así como vimos que Lázaro inmediatamente es llevado al paraíso, igualmente los que mueren sin Cristo son llevados no directamente al infierno, sino a un lugar de tormento, esperando ser resucitados para ser juzgados. De la misma forma. Y entonces este lugar de tormento, hermanos, no es todavía el infierno eterno, porque cuando vamos a Apocalipsis, vemos que el primero que es lanzado al infierno es Satanás. Esto es después del juicio del gran trono blanco. Entonces no podemos decir que ahorita los que murieron sin Cristo están en el infierno. Están en un infierno intermedio, si le queremos llamar así. No es purgatorio, y ya hablamos de esto. Y esta semana me puse a investigar para aquellos, ¿verdad?, que quieren y tienen amistades. Ahí está el video en YouTube. Son las palabras del falso Papa Francisco. Le pregunta el entrevistador: ¿y qué es el infierno para usted, señor Papa, verdad? Y estas son palabras de Francisco. El infierno no es un lugar físico que existe. El infierno es, y lo vive cada uno desde aquí en la tierra. Y lo dijo 2 veces. Esto quiere decir, amados, que ese hombre contradice lo que la palabra de Dios, ¿qué?, dice. Y si él está mintiendo acerca de el destino final de los creyentes, tengan cuidado y advirtamos. Mostremos ese video. Inclusive el propio catecismo de la Iglesia Católica enseña que el infierno es un lugar físico y un lugar, hermanos, donde las almas que no aceptaron el evangelio son llevadas. Pero este hombre contradice su propio catecismo. Si quieren, después les paso el link para que vean que no estoy mintiendo. Pero lo que estamos hablando nosotros del infierno, hermanos, tenemos que entender que cuando un alma sin Cristo muere, rechazando el evangelio, no creyendo en Dios, inmediatamente es llevado a un lugar de tormento, que es conocido como Hades, o como el abismo, o como el lugar de los muertos, como el Gehenna, para esperar, ¿verdad?, a ser juzgado. Y entonces, después de que Satanás y sus ángeles sean echados al infierno, también todos aquellos que justamente por el Cordero fueron juzgados, sentenciados, y entonces, ¿verdad?, se cumple la condenación. Apocalipsis capítulo 20, el juicio final, verso 11, el apóstol Juan dando testimonio de lo que el Cordero le está dejando ver y conocer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Y ya les he dicho varias veces que los libros o los rollos fueron abiertos. Yo ya le dije que usted tiene un rollo, un libro en la Biblia, en el cielo. Cuando el Señor Jesús dice, yo les digo que cada palabra que ustedes dicen darán cuentas al Señor, ¿en dónde creen que se están escribiendo esas palabras que usted dice? En su libro de usted y mío, en el cual el Señor dice, aquí está toda tu vida registrada. Todo lo que pensaste, todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, aquí está. Si nosotros creímos en Cristo, hermanos, las cosas malas el Señor las va a borrar, van a ser perdonadas. Y la fe, Abraham fue justificado no por las acciones. Nuestra fe en Cristo nos va a dejar entrar a la gloria, porque creímos en la justicia de la cruz. Pero, amados, los que no aceptaron a Jesucristo como el único Señor y Salvador, van a ser juzgados por los libros que fueron abiertos, y entre esos libros fue abierto el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida, amados? ¿Verdad? Y también hay una analogía, ¿verdad, amados? En el libro de la vida están escritos nuestros nombres. No los escribiste tú cuando dijiste acepto a Cristo en mi corazón. Dice el apóstol Pablo, antes de la fundación del mundo, el Señor había escrito nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Quieres discutir con eso? Ponte a discutir con Dios. No te gusta, arráncale a la Biblia, ¿verdad? Las hojas, pero dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, maldito el que añade o quita de este libro. No nos gusta, hermanos, pero no importa que no nos guste. Así es, y es la verdad, y es la realidad. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Es Apocalipsis 12. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según los que estaba escrito en sus libros. Por eso aquí podemos tener toda la fe y la confianza que esos libros existen, hermanos, que están en el cielo, que tenemos esos libros, ¿verdad? Cada uno de nosotros en la gloria el Señor los va a usar. Verso 13, el mar entregó sus muertos, la muerte y la tumba entregaron sus muertos. Aquí es donde sabemos que los muertos sin Cristo se encuentran, ¿verdad?, en el Hades, en la tumba, en el Gehenna, en el lugar de los muertos, y son entregados para ser juzgados, porque dice, el mar entregó sus muertos, la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Verso 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. ¿Hasta después de qué? Del juicio. Hasta que después que el Señor juzga justamente. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo? Después del juicio. Ahorita no hay nadie en el infierno, según la palabra de Dios. Está vacío, lo están calentando los ángeles a todo lo que da. Sóplele y sóplele para cuando llegue el juicio. Pero sí está el lugar de tormento. Mira, es muy sencillo. Cuando usted ha visto una película, ha visto un caso, un documental que van a juzgar a alguien, no lo meten a la prisión grande inmediatamente. Le llamamos, tienen separos. O sea, mientras que lo juzgan, está en prisión, pero no está en la prisión donde va a cumplir sus condenas, sino hasta después del juicio es declarado justo o culpable, y entonces es llevado a donde va a cumplir su condena. De la misma manera, ahorita vamos a ver lo que pasa con los hijos de Dios, pero estamos hablando aquí entonces, amados, se nos relata cómo hay un lugar de tormento, y no quiero que confundamos con purgatorio. Eso no es. De este lugar de tormento nadie sale para el cielo.
O sea, no hay como que, volvimos a lo mismo, no hay como que novenarios, rezos, indulgencias que se puedan pagar para sacar el alma de alguien del lugar de tormento para ir al cielo. No, ellos están ahí esperando ser juzgados para que ellos vean que el juicio y el lugar donde están y donde van a ir es justo, que el Señor los juzgó realmente, ¿verdad? Con justicia. Entonces podemos, hermanos, entender que lo que pasa con alguien que muere sin Cristo es que al morir el cuerpo va a la tumba y su alma, el espíritu, van al Hades, al lugar de tormento, para después presentarse delante de Dios, ¿verdad? Para ser enjuiciados y ser echados al lugar donde hay dolor, llanto, sufrimiento eterno. Y de eso es lo que nos ha salvado el Señor. Ahora, algo muy importante y recalcar, dijimos que hay memoria en el infierno, hay memoria de esta tierra. O sea, el Señor nos va a permitir acordarnos de toda la maldad que hicimos para que haya culpabilidad en nosotros y para que haya sufrimiento y para que haya dolor y para que haya llanto. Porque eso es lo contrario, eso es lo que nos merecemos por haber desobedecido y despreciado al santo Dios que quiso salvarnos, que quiso darnos la vida eterna. Se oye como muy fuerte, hermanos, pero es la realidad. Es la realidad. El infierno es eterno, amados. Eterno, así como el cielo. Vamos a hablar un poquito ahorita de estas dos teorías, ¿verdad? Que varias iglesias manejan, que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero el infierno es eterno, porque si el infierno no fuera eterno, el cielo tampoco sería eterno. Si la vida no fuera eterna, la que Dios nos ofrece, pues entonces el castigo tampoco sería eterno. Pero si el castigo es eterno y para siempre, porque aquí lo dice, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, que es un lugar de un sufrimiento y castigo eternos, entonces tampoco la vida fuera eterna. La enseñanza bíblica es sencilla: el infierno es eterno y el sufrimiento de los perdidos en el infierno no tendrá fin. Y luego aquí vienen estas dos teorías, hermanos, doctrinas falsas que son enseñadas dentro de algunas iglesias. Uno es el universalismo. ¿Qué es universalismo? Que al final, después de haber sido castigados por un tiempo, Dios nos va a salvar a todos. Porque Diosito es bien bueno. Y le va a dar mucho en su corazoncito ver que en el infierno están ¿qué? Sufriendo. Entonces al final, que la salvación sea universal, a todos los salvo. Esa es una mentira. La otra falsa doctrina es el aniquilismo, hermanos, o el decir, ¿verdad? Que el alma se aniquila, o sea, deja de existir, que ni va al cielo, ni va al infierno, sino que desaparece. Que no hay, ¿verdad?, tal sufrimiento eterno, sino que sí, se nos manda al infierno y después de que pagas tu pena, o sea, decir, si aquí viviste 80 años y 80 años hiciste el mal, pasas 80 años sufriendo en el infierno y luego ¡pup!, tu alma deja de existir. No, amados, no es así. Es un sufrimiento eterno, terrible, para siempre, no tendrá fin. Cuando haya pagado sus pecados, la gente, hermanos, si yo te preguntara qué es el pecado delante de Dios, cuando nosotros pecamos aquí en la tierra, delante de Dios es una ofensa eterna, no tiene fin. O sea, no es como que una mentirita o un robo o una mala actitud tienen diferencias en cuanto a lo que es el juicio de Dios. No hay, pecado es pecado. Consecuencias sí son diferentes. Una cosa es pensar que quieres matar a alguien, es pecado, pero la consecuencia aquí en la tierra no la hay. Pero si matas a esa persona, también es pecado, pero sí hay una consecuencia grande desde ahorita.
Entonces tenemos que entender que el castigo es eterno y el premio es eterno, los dos. Y los dos son lugares físicos. El cielo es un lugar físico donde mora Dios y donde hay lugar para nosotros, donde hay una ciudad, donde hay calles, donde hay ríos, donde hay árboles. Es un lugar físico, ya hablamos de esto. Y si el cielo es físico, el infierno es físico. Si no, el Señor no necesitaría resucitar nuestros cuerpos y darnos nuevos cuerpos. Seríamos puro espíritu. Pero amados, el cielo es físico, es real y es eterno, y el infierno también. Ahora, ¿qué pasa con los que morimos en Cristo? Que eso es lo que realmente, ¿verdad?, trae a nosotros el ánimo y aquella fuerza y aquel deseo de decir: Señor, yo quiero llegar y estar en el lugar de tu presencia, ¿verdad?, para siempre. Todo creyente que murió, amados, antes de que Cristo muriera y ascendiera, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, y dijimos algunos nombres en el Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios, ¿verdad? Enoc, Noé, Daniel, Isaías, David, todos estos hombres y mujeres que pertenecían al Señor cuando murieron, fueron al paraíso, al mismo paraíso que fue Lázaro, al mismo lugar, ¿verdad?, donde el Señor le dijo al ladrón: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Versos 8 en adelante. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso que el Señor se hizo un cuerpo, un pueblo, se hizo una esposa, una familia, que es la iglesia, ¿sí? Y el Señor nos llamó a seguir su verdad. El apóstol Pablo empieza a hablar de que seamos entre nosotros humildes, que seamos amables entre nosotros, que nos toleremos las faltas por amor, que hagamos lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu por medio de la paz. Y en el verso 4 estamos, Efesios 4:4, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Cuál es esa esperanza gloriosa para el futuro? El cielo. Verso 5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y encima de todos, que vive en medio de todos. Pero luego dice: pero no obstante, aunque todos somos del Señor, aunque todos valemos lo mismo, aunque el Señor nos ha amado con amor igual, dice, no obstante, Él nos ha dado a nosotros un don especial mediante su gracia por medio de Cristo. Y luego aquí pongamos atención, verso 8. Por eso las escrituras dicen, aquí estamos hablando, ¿verdad? La escritura que nos da en el Antiguo Testamento viene siendo Salmo 68:18, si lo quiere apuntar. O sea, aquí Pablo va a citar el Antiguo Testamento. Dice: por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas y llevó a una multitud de cautivos, dio dones a su pueblo. Y luego aquí uno dice: ¿y qué significa eso? Aquí mismo Pablo lo explica, verso 9. Fíjense que dice ascendió. ¿Qué es ascender, hermanos? Ok, ascendió. Si asciendes, quiere decir que estás abajo o que estás arriba. Abajo. Para poder ascender, tienes que decir que estás abajo, ¿verdad? Bueno, entonces dice Pablo, fíjense que dice ascendió. O sea, Pablo dice, pongan atención. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que después ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Cuál es la interpretación que se le da a estos pasajes? Cuando Cristo estuvo en la tumba, hermanos, murió, su cuerpo estuvo en la tumba 3 días. Su espíritu, su alma fue al paraíso. ¿A cuál paraíso? Al seno de Abraham, donde están los santos que murieron antes que él en la cruz.
el Señor toma a sus santos y traslada el paraíso ¿a dónde? Al cielo. Y llena los cielos de los cautivos, los que antes estaban en el lugar de los muertos. Le estoy diciendo que esta es la interpretación que más comúnmente y más sanamente podemos ver. Si usted tiene otra interpretación, vamos a platicarla, vamos a compararla con los versos bíblicos. Pero amados, es lógico que el Señor muere, desciende, toma los cautivos que son de Él y luego se presenta delante del Señor, de su Padre. ¿Has visto esa frase cuando, ¿quién es? María Magdalena, cuando resucita el Señor Jesús y le dice, ¿por qué lloras, María? Y le dicen, es que tú has visto dónde pusieron el cuerpo de mi Señor, si tú sabes, dímelo. Era el Señor Jesús el que estaba hablando con ella, pero el Señor todavía no se le revelaba, ¿verdad? O sea, hacía que ella no lo conociera. Pero cuando de repente el Señor se le revela, María lo quiere abrazar y él le dice una frase: no me toques todavía porque no, ¿qué? No he subido, no me he presentado delante de mi Padre. Eso quiere decir que el Señor Jesús todavía no había ido al cielo, estaba en el paraíso con los cautivos y los santos que habían muerto antes que el Cristo, ¿verdad?, de carne. Cuando el Señor asciende, hermanos, lleva la primera resurrección, el fruto primero de la resurrección, y se lo presenta al Padre. Por eso conocemos que Él resucita primero y luego resucita a los santos, los lleva. Dice que muchos se levantaron de sus tumbas cuando el Señor Jesús fue resucitado. Y dices tú, ¿quiénes eran esos? Pues los santos que habían estado en el paraíso. Dice que muchos los vieron caminando vivos. Y luego uno dice, bueno, ¿y qué sucedió con ellos? Fueron presentados delante del Señor como las primicias de la resurrección. Entonces, aquí es donde la interpretación de este verso, hermanos, se da de esa manera. El Señor ascendió al paraíso donde estaban los santos, los toma cautivos, ¿verdad? Porque podían verse los que estaban en el paraíso en el seno de Abraham y los que estaban en el lugar de tormento, según el relato de Lázaro y el rico. Pero entonces el Señor toma, ¿verdad?, y llena los cielos, dando testimonio que Él también a los que estamos ahorita vivos o que muramos antes que Él venga, también nos va a tomar, nos va a resucitar y después nos va a llevar al cielo. Amén. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Jesús fue al paraíso? Pues Lucas 23:43, cuando el ladrón le dice, ten piedad de mí, y el Señor le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo. Eso quiere decir que el Señor tuvo que ir ¿a dónde? Al paraíso, porque Él le dijo que Él iba a ir al paraíso. Lucas 23:43. ¿Cómo sabemos que el paraíso, hermanos, ya no está donde estaba? 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Verso 2. Pablo va a usar un poquito de lo que Dios ha hecho en él y las cosas que Él ha hecho para hablar de ellas, no presumiendo, sino Pablo dando testimonio de Cristo. O sea, lo que les quiero decir es que Pablo quiere compartir lo que Dios ha hecho, pero de una manera humilde, no quiere exaltarse, ¿verdad? Pero dice del verso 1, 2 Corintios capítulo 12, mi jactancia, o sea, lo que les voy a decir no serviría de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones. O sea, Pablo no quería presumir, hermanos, no quería él que le tuvieran como un hombre muy diferente porque, ¿verdad?, tenía algún tipo de poder, sino que dice, a mi pesar voy a contar acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Verso 2, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo, si fue en mi, perdón,
Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Entonces, Pablo está dando testimonio que fue llevado al paraíso y dijo, fui llevado al tercer cielo. Entonces eso nos da la seguridad de que el paraíso se encuentra ¿dónde? En el tercer cielo, y en el tercer cielo mora y vive ¿quién? Dios. Entonces, por eso podemos entender que el paraíso fue cambiado de lugar, porque son lugares físicos. Cuando el Señor ascendió, murió, desciende, lo toma y lo lleva hacia arriba. Entonces, podemos decir con toda seguridad, hermanos, que cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tumba y su espíritu y su alma van al paraíso, que es donde se encuentra ¿quién? Dios. Amén. Por lo tanto, debemos deducir que sea usted o yo, que seamos creyentes o que no seamos creyentes, nuestro espíritu, hermanos, va a un lugar después de morir, o un lugar de sufrimiento o un lugar de descanso. La tierra prometida a Israel le llamamos el lugar de descanso. Cuando el Señor dice, vengan benditos de mi Padre, entren al descanso que mi Padre ha preparado para ustedes. Amados, ahora que sabemos que cuando morimos nuestro cuerpo se queda en la tumba, nuestro espíritu se va al paraíso, pareciera que aquí todo está bien. Ya la hicimos, ya llegamos, ya verdad estamos en la presencia del Señor. Pero ¿cómo podemos estar vivos en el paraíso si nuestro cuerpo está en la tumba? Porque acuérdense que el Señor creó al hombre, hermanos, y le dio espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas. Si nada más nuestro espíritu y nuestra alma fuera al cielo, no estaríamos completos, porque falta el cuerpo. Pablo dice que anhela el espíritu ser otra vez vestido con un cuerpo. Es parte de nuestra naturaleza. Debemos recordar que cuando nuestro cuerpo, hermanos, sea levantado de las tumbas, si morimos antes que Cristo venga, va a ser transformado, ¿verdad? El día de la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ¿qué le pasa al creyente entre la muerte y la resurrección? Es decir, nuestros hermanos, hermanas, parientes, amigos que han muerto en Cristo, abuelos. Yo no conocía a mi abuelo por parte de mi mamá, ¿verdad? Ni mi papá lo conoció. Tiene más de 60 años muerto mi abuelo. Esos 60 años, ¿qué ha pasado con él? Mientras que Cristo viene. El mismo apóstol Pablo y todos los primeros creyentes después de la resurrección de Cristo, estos 2000 años, ¿qué ha pasado con ellos? Su espíritu y su alma. El Señor les da un cuerpo temporal, hermanos, porque no quiere que ninguno de sus hijos se adelante. Por eso Él dice, los muertos en Cristo no se nos van a adelantar a gozar la totalidad del cielo. Cuando venga el Señor, los va a traer y dice, y sus cuerpos van a resucitar, y entonces con sus cuerpos resucitados, los que estemos vivos, vamos a hacer ¿qué? Levantados. Y ahí, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos, tanto de los muertos y de los que estemos vivos, van a ser transformados. No es que, claro, ahorita están descansando, hermanos, pero todavía falta esa resurrección donde el cuerpo, ahora sí, el ser completo va a ser transformado y va a poder gozar eternamente de lo que nuestro Padre tiene preparado. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 1 al 5, Pablo habla de esto, donde hay un tiempo intermedio donde todavía nuestros cuerpos, hermanos, tienen que ser resucitados. Pablo, ¿verdad? Nos habla, 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 5. Sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la que vivimos, o sea, le llama carpa al cuerpo, porque adentro está el espíritu y el alma, dice. Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Dice,
un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por nuestras manos humanas. No nos fatigaremos en nuestro cuerpo, dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. ¿A cuánto les duele la espalda? La rodilla, la muela, la cartera. En este cuerpo, hermanos, gemimos, suspiramos, ¿verdad? Pero mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Y Dios mismo nos ha preparado para eso y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. El Señor, amados, nos va a dar un cuerpo nuevo. La respuesta que encontramos entonces, hermanos, es que Dios proporciona un cuerpo espiritual a aquellos que han muerto antes de que el Señor venga, ¿verdad? Semejante a la gloria de Cristo. La separación del cuerpo y del alma y el espíritu es temporal. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga otra vez, ¿verdad?, resucitará el cuerpo. Entonces tenemos que entender que nuestro Señor piensa en todo, amados. El Señor, ¿verdad?, ha destinado que todos participemos del mismo gozo, del mismo amor, del mismo poder cuando Él venga. Los muertos en Cristo también necesitan ser resucitados y entonces juntos poder gozar de lo que el Señor tiene. Sabemos que el Señor resucitó a los muertos, sabemos que el Señor tuvo hambre, porque luego vienen estas preguntas y son válidas. ¿Y vamos a poder comer en el cielo? ¿O cómo vamos a caminar o nos vamos a teletransportar, decir, y voy a aparecer allá, ¿verdad? O sea, como que eso nos tiene, ¿verdad?, en nuestro, pues somos curiosos, ¿verdad, amados? Pues lo que sí podemos saber, si nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de Cristo, viendo el relato de los 40 días que el Señor estuvo resucitado y que se estuvo apareciendo con los discípulos, vemos que varias veces el Señor pide comida, no que tenga hambre, pero pide comida. Vemos que cuando Tomás, el incrédulo, dice, yo no les creo que el Señor estuvo aquí hasta que yo meta mi dedo, ¿dónde? Dentro de sus heridas. El Señor se le aparece en cuerpo, no en espíritu, y le dice, Tomasito, aquí está mi cuerpo, Tomasito, mete tu mano en mi herida. Mi Señor y mi Rey, perdóname, ¿verdad? O sea, vemos que su cuerpo es físico, amados, que se puede tocar, que puede comer. Ahí es donde tenemos que entender que al mismo tiempo es un cuerpo glorioso, que así como aparece, desaparece, porque somos espíritu en mi cuerpo. Es maravilloso. No podemos relatar todo exactamente cómo va a ser, porque todavía es un misterio, pero sí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo seremos. Amén. Sabemos que el Señor Jesús era completamente humano, porque un fantasma no tiene carne, porque muchos dicen, no, es que era el puro espíritu de Cristo. No, Él resucitó su cuerpo de la tumba. Por eso fue tan importante que estuviera en una tumba y que hubiera guardias ahí para que dieran testimonio de que el cuerpo no fue robado y fue echado después a otro lugar, sino que realmente el cuerpo fue resucitado, transformado, fue devuelto el espíritu y el alma, y entonces no es un fantasma nada más, es un cuerpo glorificado, que es más allá que carne, pero que también es más allá que nada más espíritu. Y así seremos, amados, como nuestro Señor. Amén. Pablo dice, hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 21, y con esta escritura vamos casi ya a terminar, porque luego dicen que el pastor es bien mentiroso porque dice que ya vamos a terminar y se avienta otros 20 minutos. Romanos capítulo 8, verso 21, perdón. Estamos hablando de que no es natural que el espíritu y el alma no tengan un cuerpo, sino que siempre desean un cuerpo físico.
el alma, ¿verdad? Y el cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablar de la vida en el espíritu en Romanos capítulo 8. Y si nos vamos al verso 20, ok, desde el verso 18, Pablo está hablando de la gloria futura, ¿verdad? De lo que viviremos allá. Pablo dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no se compara con la gloria que nos va a ser reservado más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes somos verdaderamente sus hijos. O sea, ese día, hermanos, que el Señor venga y que seamos transformados, entonces sabremos cómo es en verdad ser los hijos eternos de Dios, santos y buenos. Si ahorita usted y yo sentimos, hermanos, la gracia de Dios, su amor en este cuerpo carnal, si en estas emociones humanas que tenemos lo podemos sentir, imagínense cuando Él nos dé el cuerpo eterno, ¿cómo vamos a poder sentir, hermanos, todo lo que es Dios? Lo vamos a poder sentir muchas más veces, mucho más profundo que lo que este cuerpo carnal lo tiene. Entonces Pablo dice: hey, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios va a revelar quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, dice, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Toda la creación también, amados, va a ser revestida con un cuerpo nuevo. Ya nada se va a podrir. Ya los tomates que compremos en el H-E-B celestial ya no se van a echar a perder. ¿Las qué, perdón? Las flores. Ya no vamos a tener que comprar una vez flores, brother. Aleluya. Aquí están tus flores eternas, mi amor. No, hermanos, Pablo está diciendo eso. Toda la creación va a ser revestida de vida eterna. La descomposición ya no va a ¿qué? A existir. Porque Dios, hermanos, es eterno, es santo, es puro, es sin mancha. Y todo lo que esté en el cielo, Él lo llena, Él lo completa. Y entonces no va a haber nada que se eche a perder. Nada. Gloria a Dios, amén. Así es que, amados, nuestra alma y nuestro espíritu van a anhelar ese cuerpo glorioso que el Señor nos dé. Mientras, si morimos antes que venga Cristo, estaremos en el lugar de descanso, en el paraíso, en el cielo con el Señor, con un cuerpo temporal. Y cuando Él venga, seremos resucitados y seremos transformados. Y quiero que quede bien claro esto, hermanos, con lo que estuvimos viendo acerca del cielo. No se trata en sí del lugar, se trata de quién está en ese lugar. Dios. El cielo no se trata del cielo, se trata de Jesús. El Señor dijo: voy a preparar lugar para que donde yo, ustedes estén. Entonces no es tanto el lugar, hermanos, es qué significa ese lugar. Su presencia. Su presencia. Y eso es lo que debemos de anhelar. Señor, yo quiero estar en tu presencia eterna, Señor, gozando en ese cuerpo glorioso para siempre, donde no va a haber más pecado, más culpa, más sufrimiento, Señor, más maldad, más llanto, más tristeza, más enfermedad. Sino que tú, Señor, llenas todo. No hay necesidad ni de luz ni de oscuridad, porque el Señor lo llena todo. Glorioso es estar delante de la presencia de Dios. Voy a dar unas citas nada más, si quieren anotarlas. Se trata de estar con el Señor y no tanto estar ni con los demás, ni agarrando del árbol de la vida, sino realmente se trata de estar donde Él está. Juan 14:3, el Señor dice: donde Él está, estaremos con Él. Lucas 23:43, el Señor dice, ¿verdad? Vamos a estar con Él en el paraíso. Segunda de Corintios 5:8, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Filipenses 1:23, estar con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:17, y si no hemos muerto, aún seremos, ¿verdad?, transformados para siempre, para estar con Él. Amados, cualquier decisión que se debe tomar en cuanto a la eternidad se debe hacer hoy y aquí, en este mundo. La eternidad no se define en la eternidad. La eternidad se define
aquí, aquí y ahora. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Tú tienes que decidir, que creer, que luchar. ¿A dónde quieres que tu destino, tu alma eternamente esté? Hoy, aquí, mientras hay vida, no después. No hay después, amados, es hoy. La reservación que se hace para el cielo, hermanos, se debe hacer hecha antes, hoy. Y yo te invito a que confirmes tu destino en Cristo Jesús. No sé, creo yo que si estás aquí es porque crees en las maravillas de Dios. Crees en que el Señor Jesús ha muerto, ha resucitado, que reina y que viene por segunda vez. Si estás aquí, yo creo que anhelas estar en la presencia de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, escudriñémonos nosotros mismos. Pesemos si estamos en la salvación o no. Veamos nuestros frutos. Cada uno de nosotros, amados. Asegurémonos que estamos en Cristo. Porque estando en Cristo, estaremos en el cielo. Amén. Nuestro Señor y Rey, tu palabra es más que suficiente, Señor, para conocerte por medio de tu Espíritu, Señor. Tu palabra es más que suficiente, Señor, para salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a anhelar estar en tu presencia, Señor, no nada más en esta vida, sino en la eternidad. Ayúdanos a pesar, a valorar que lo que tú nos ofreces, Padre, en la gloria, vale todo el tiempo que podamos invertir aquí, todo el dinero, Señor, todas las capacidades, vale nuestra familia, vale nuestros sueños, Señor, dejarlos a un lado y estar en ese lugar eterno, Padre. Ayúdanos porque no podemos solos mantenernos, Señor, en tu presencia, agradándote. Necesitamos siempre, Señor, siempre negar la carne. Necesitamos siempre, Señor, crucificar el yo, Señor. Por eso Pablo dice, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese, Señor, es la vida que tú nos has dado, pero no es una vida de sufrimiento, Señor. Porque hay gozo cuando logramos crucificar el yo, Señor. Tú, Señor, creces en nosotros. Y entonces ese yo, Señor, nos trae gozo, tu yo, el Cristo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Padre, anhelamos algún día, Señor, verte en gloria, venir y ver, Señor, sin miedo y sin temor, decir bienvenido nuestro Salvador y ser levantado, Señor, con todos los santos que han existido, Señor, desde Adán hasta el día de que tú vengas, Padre, y juntos, Señor, ser transformados y recibir, Señor, todas las gracias, todas las misericordias, todo aquello, Señor, que no nos merecemos porque tú nos das por amor y por fe. Anímanos, Espíritu, Señor. Danos esperanza, Señor. Ayúdanos, que te necesitamos. Te damos gracias porque hasta el día de hoy hemos recibido de ti, Señor, misericordia y bendición. Padre, si hay algo en esta tarde, Señor, que no enseñé bien, Señor, tú tráenos enseñanza verdadera, Padre. No pretendo saberlo todo, Señor, pero interpreto según, Señor, creo tu Espíritu me dice. Así es que, bendito Dios, tráenos tu seguridad en tu palabra y si no, Señor, corrígenos. Alabado sea, Señor Jesucristo, bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias al Señor, amados, por esa promesa y algún día, si somos fieles, heredaremos la corona de vida. Amén.